Este es el tema número 55 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación del milenio y hablando acerca de los pactos sobre los cuales se establece este milenio en el cual Cristo reinará sobre todo el planeta. Vimos ya 3 pactos: el pacto de Abraham, hecho con Abraham, el pacto palestino en el libro de Deuteronomio y el pacto hecho con David o pacto davídico. El cuarto pacto es el nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto, que cuando explicamos la dispensación de la gracia, dijimos que la dispensación de la gracia se basa o se establece sobre este nuevo pacto para el pueblo celestial de Dios, que es la iglesia. Ahora es aplicado al pueblo terrenal. Originalmente, ya lo explicamos eso cuando hablamos de la dispensación de la gracia, originalmente este pacto fue anunciado, profetizado para Israel. Y se habla de Israel y Judá porque en tiempos en que el pacto fue pronunciado por Jeremías, la nación de Israel estaba dividida en el Israel del norte e Israel del sur. Israel del norte, igual que hoy día Vietnam del norte, Vietnam del sur, Corea del norte, Corea del sur. Israel del norte continuó teniendo el nombre de Israel, las 10 tribus del norte, pero Israel del sur tomó el nombre de Judá, la principal tribu, Judá y Simeón. Esas 2 tribus constituían Israel del sur. Entonces, la nación permaneció dividida hasta los cautiverios asirios, babilónicos, y en ese tiempo, cuando la profecía fue dada, Israel estaba dividido entre Israel y Judá. Entonces la profecía es dada a Israel y Judá como 2 naciones, siendo una sola. Y en el pacto palestino, el Señor dice que las reunirá nuevamente como un solo pueblo y tendrán un solo rey. Aquí el Señor hace este pacto con el pueblo israelita, y el pacto es hecho primero con Israel completo, toda la nación. Será un pacto incondicional, no condicionado a la obediencia o desobediencia de Israel, sino más bien establecido sobre la obra soberana de Dios en su pueblo. Ya hablamos también de los pactos incondicionales. La ley fue un pacto condicional, pero el nuevo pacto será un pacto incondicional. Dios escribirá su ley en la mente y en el corazón de su pueblo, y Dios será el Dios de ellos y ellos serán su pueblo. También el Señor traerá a cada persona, a cada israelita, la revelación personal de Él por medio de su Espíritu. Serán perdonados y olvidados los pecados de Israel. Todas estas promesas del nuevo pacto aún no se han cumplido con Israel, pero se cumplirán cuando Israel se convierta al Señor, al terminar la gran tribulación y cuando empiece el milenio. Empezará con un Israel convertido a Cristo, convertido a su Mesías, el Señor Jesucristo.
Ahora, hay un quinto pacto que en realidad es el resumen de todo. Ezequiel habla de un pacto de paz, pero es como el pacto resumen, pero son los 4 pactos de los cuales ya hablamos, la base sobre la cual se establece el reinado milenial. Pero veamos este pacto de paz del cual habló Ezequiel. Ezequiel 37, 21 al 28. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estableceré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Mira, este pacto de paz realizado por el Señor con Israel es la suma, es el resumen. El elemento que agrega es el que el Señor pondrá su tabernáculo entre el pueblo para siempre. Pues se construirá el templo de Dios que Dios mostró y que Dios le dio todos los detalles a Ezequiel para que ese templo sea construido, el tabernáculo del Señor, y en ese templo las naciones vendrán a adorar por 1000 años, por 1000 años. Todas las naciones de la tierra vendrán a adorar. Israel será no solamente el centro político, sino el centro espiritual, no digo religioso, espiritual, de todos los habitantes de la tierra. Comencemos a ver cómo será el milenio, aparte de estos pactos que describen lo que va a ocurrir con Israel. El gobierno del Señor Jesucristo será una teocracia. Una teocracia es el gobierno donde Dios es de manera directa la autoridad gobernante. Eso es una teocracia, cuando Dios directamente gobierna. El libro de Miqueas 4:7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Jehová reinará. Tenemos que distinguir entre teocracia y teonomía. Teocracia y teonomía. Teocracia, la palabra teocracia tiene es la unión de 2 palabras. Teos, que es Dios, y kratos, que es poder o gobierno. Así que teocracia es el gobierno de Dios, directo, personal, operando en primera persona. La teonomía es el gobierno de Dios a través de su ley.
Teos es Dios y nomia es ley, orden. Entonces, teonomía es el gobierno de la ley de Dios sobre los hombres. Esta teonomía ocurre cuando la ley de Dios es aplicada a la vida de las personas. El gobierno de Israel por momentos fue teocrático. Dios reinó, Dios gobernó, Dios ponía y sacaba reyes. En el tiempo de Moisés hubo un gobierno teocrático porque Moisés estaba dirigiendo al pueblo directamente, escuchando la voz de Dios para cada cosa, cada instrucción, cada movimiento del pueblo era a través de la guianza directa del Señor. En el tiempo de Josué también hubo una teocracia hasta la muerte de Josué. La ley estaba vigente, sin embargo Dios estaba dictando todas las cosas a su pueblo. Pero y quizás podemos decir que en el tiempo de David también hubo una teocracia, porque David consultaba todo a Dios y Dios le dictaba lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Pero en muchos gobernantes que aún hicieron la voluntad de Dios, se podía decir que fue una teonomía su gobierno, porque se gobernaron por la ley, pero sin una dirección, sin directrices dictadas por Dios directamente. Pero en el caso del milenio, el milenio será una teocracia absoluta. Cristo, nuestro Dios, el Mesías de Israel, gobernará en persona durante el milenio. Será una teocracia completa. Lucas 1, 31 al 33. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así es que, en primer lugar, tenemos que decir que durante el milenio no habrá democracia, habrá teocracia. Democracia es el gobierno del pueblo. Demos es pueblo y cracia es gobierno. Teocracia es el gobierno de Dios. Hoy día todo el mundo alaba el gobierno democrático y todas las naciones quieren llamarse a sí mismas democráticas y probar que son democráticas. Y sin embargo, durante el milenio, el tipo de gobierno que se establecerá será teocrático. El Señor Jesucristo reinará sobre el mundo entero, será el Rey del mundo. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. El gobierno del Señor será sobre todo el mundo, todo el planeta. Todo el planeta. Su capital será Jerusalén. Israel tendrá una posición muy digna, una posición muy favorable durante el milenio entre las naciones. Sin embargo, el Señor reinará sobre todas las naciones que existan en ese tiempo en el planeta Tierra, y luego vamos a hablar cómo será distribuida este gobierno entre las naciones. Sin embargo, lo que tenemos que entender es que será primero democrático y será un gobierno mundial. Muy bien, Dios les bendiga.